Ok, la primera pregunta es, ok, sí, esta pregunta también es muy sencilla, siempre y cuando, claro, siempre y cuando uno tenga claro lo que te están preguntando. Miren que a continuación se muestra el ciclo de vida de un alguien y un ser humano. Bien, de acuerdo con los esquemas, el estado celular en que transcurre la mayor parte del ciclo de vida del alguien y del humano es respectivamente, vale. Entonces nada, aquí lo único que tocaba saber, lo único que tocaba repasar es que haploide son las células N, bien, esas son las células haploide, las células N, o sea que tienen información genética de un solo progenitor, bien, de un solo progenitor. Y 2N, esas son las que se llaman diploides, di pues viene de dos, eso pues ahí uno puede inferir un poquito, diploide. Estas células diploides son las que están en nuestra piel, en nuestros órganos, ¿vale? Porque tienen información de ambos padres. Bien, porque tienen información de ambos padres. Entonces, es por eso que son dos, porque tiene información de un padre y de una madre. ¿Vale? Entonces, fíjense, por eso que el del alga, fíjense que toda su vida pasa en estado, bueno, casi toda su vida pasa en estado haploide. ¿Sí? Haploide es N, una sola N. Mientras que el humano, la mayor parte de su vida está en 2N, solamente en una parte de su ciclo está en haploide. Pero el resto, fíjense, pura diploide en el caso del humano, la mayor parte de su ciclo. ¿Vale? Entonces sería haploide, haploide para el alga y para el ser humano, diploide. Bien, eso es lo único que tocaba saber ahí. ¿Vale? Sí, haploide es N, diploide es 2N. Eso es todo. Bien. Sí, siempre en genética, cuando estamos hablando de biología, siempre es N, ¿sí? Para representar esto. Bien, perfecto. Veamos otra. Ok, otra que esta también estaba muy sencilla. Sí, mire lo que pasa. Dice, una investigadora diseñó un experimento con una serpiente que es incapaz de detectar olores y sonidos. La serpiente en ayuno prolongado se pone en un cuarto totalmente oscuro a 7 grados Celsius, con 4 tipos de presa. La investigadora repite el experimento 4 veces. Los resultados se muestran en la tabla. Bien, entonces ahí está la tabla. Dice, con base en el diseño experimental, ¿cuál fue el objetivo de la investigadora? Ok. Entonces miren que en la tabla, en el experimento, nos colocan temperatura corporal, ¿bien? La condición de la presa y la elección que hizo la serpiente. Ok. O sea, si la eligió como presa o no. Ok. Entonces, fíjense que la A dice, para evaluar si está viva o muerta, no, porque ya el ejercicio nos dice si está vivo o muerto. O sea, esa elección no la hizo la serpiente. Ok. Evaluar el cambio de temperatura corporal. ¿Sí? El cambio para presas al tenerlas en un cuarto frío y oscuro. ¿Sí? Cambio de temperatura corporal, no. ¿Vale? Porque la temperatura aquí no está cambiando. Ok. Ahí no está cambiando la temperatura. Hay una temperatura fija, pues, para cada presa. La C, determinar la preferencia que tiene la serpiente por determinado tipo de presa, por caracterizar su dieta. Para caracterizar su dieta. No, ¿vale? No, por lo siguiente. Por aquí es mamífero roedor, ave no voladora, insecto y reptil. Fíjense que no, aquí no nos importa cuál es la especie, ¿ok? ¿Cuál es la especie que la serpiente prefiere? Aquí nos interesa es otra cosa.
Aquí nos interesa la capacidad que tiene, claro, para captar el calor. Eso es la respuesta correcta. Bien. La capacidad que tiene para captar el calor. Listo, porque fíjense que solamente capta el calor de las que están vivas. Bien, las que están vivas como tienen como que su temperatura es muy baja, la serpiente no lo capta. Entonces, eso es lo que querían ahí. ¿Vale? Profe, la vez yo no sabía que la estaban utilizando para experimentos. Ok, returbia. Vale. Entonces sí, ese es el tipo de experimento. Ok, vale. Siguiente. Sí, les quise poner esto también de célula porque esto es un componente importante de la prueba ICFES, este componente celular. ¿Vale? O sea, que componente celular son preguntas sobre la célula, sus organelos, sus funciones. Eso siempre es muy importante repasarlo. Entonces, bueno, dice, el siguiente modelo representa la relación entre la fotosíntesis y la respiración en una célula vegetal. ¿Vale? Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes conclusiones se deriva del modelo? Ok. Miren lo que dice, miren lo que dice la D. Dice, el oxígeno es elaborado en la mitocondria para que los cloroplastos lo usen y liberen en la fotosíntesis. No, ¿vale? La luz solar, okay. Bueno, el oxígeno no entra ahí en la mitocondria. En la mitocondria, fíjense, solamente te dicen que se encarga de la respiración celular, ¿vale? Entonces, fíjense que el oxígeno entra en el cloroplasto, que es el que produce glucosa y oxígeno, ¿sí? El cloroplasto es el que le da la glucosa y el oxígeno a la mitocondria. Bien, entonces fíjense que esa no es una conclusión acertada. ¿Sí? Porque claro, como uno dice oxígeno, entonces la hace la mitocondria que se encarga de la respiración. No, fíjense que el oxígeno entra por el cloroplasto y se envía a la mitocondria. Y ahí es donde se procesa. Vale. Dice el ATP es un producto de la fotosíntesis. En el cloroplasto, no. ¿Sí? No, el ATP se produce en la mitocondria, no en el cloroplasto. Ahí te lo dicen en ese esquemita. La mitocondria produce el ATP. El ATP es la energía. ¿Okay? Eso es lo que se llama, lo que nosotros llamamos la energía, el ATP. Bien. Dice, la mitocondria solo puede realizar el proceso de respiración celular en presencia de la luz del sol. No, la mitocondria solo puede realizar respiración celular en presencia de la luz. No, ¿vale? Ese es el cloroplasto. El cloroplasto es el que hace, pues, es que necesita la energía solar. La mitocondria no necesita esa energía solar. Bien. El que no necesita es el cloroplasto. La mitocondria solamente necesita la glucosa y el oxígeno. Bien, que eso lo produce el cloroplasto. Entonces, fíjense, solamente tocaba seguir las flechitas, ver bien qué es lo que hace cada uno de ellos. Y dice la glucosa elaborada en el cloroplasto es usada por la mitocondria para la respiración. Eso es, sí. Fíjense, la glucosa se produce en la mitocondria. Y de ahí va. Bueno, la glucosa se produce en el cloroplasto y de ahí se va a la mitocondria. Siguiendo la flechita, pues sale fácil. ¿Ok? Ahí sale fácil. Bien. Hagamos otra. La siguiente. ¿Sí? A ver. Estas que son de lo que les decía de las leyes de Mendel, que eso sí, sí, eso se da más que todo en décimo, eso se da en décimo, en 11 casi no se ve, entonces es muy fácil que se olvide. Ok, póngale cuidado.
Dice entonces, la siguiente tabla se encuentra la información de 2 genes que se expresan separadamente de una población de ardillas silvestres. Ok. Entonces, fíjense, el gen A es el color de pelo y el B es la longitud de la cola. ¿Sí? Gen son las características, por ejemplo, color de los ojos, color del pelo, bien, todas esas son características que se heredan. Eso es lo que se llama gen, las características. Bien. Luego, genotipo y fenotipos, bien. Entonces dice, si se cruza un macho y una hembra de color gris y cola larga, heterocigotos para ambas características, la probabilidad de encontrar en la descendencia una ardilla color café y corta es de... Ok, fíjense que hay muchas palabritas extrañas, ¿verdad? Sí, es muy fácil, la verdad es muy fácil, pero si no entiendes esos conceptos, pues se vuelve muy complicado. Entonces, bueno, lo primero dice, un macho y una hembra de color gris y cola larga. Vale, entonces, fíjense, color gris son estos dos, ¿vale? A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula, ambos son grises, pero me dicen que son heterocigotos. Heterocigotos quiere decir cuando hay una mayúscula y una minúscula. Eso es heterocigoto, ¿vale? Ese es heterocigoto. A mayúscula, A minúscula. Bien. Y cola larga, lo mismo. Fíjense que tenemos dos que expresan la cola larga, pero solamente nos sirve el heterocigoto. El heterocigoto es el que tiene mayúscula y minúscula. Bien. Entonces, miren. Eso viene siendo una ardilla de color de pelo gris y cola larga, pero heterocigotos para ambas características. Bien. Heterocigotos porque tienen mayúscula y minúscula, mayúscula y minúscula. Eso es heterocigoto. Ok. Entonces, fíjense que el padre y la madre ambos son iguales, ¿sí? Esto es padre y madre. Bueno, el macho y la hembra. Ambos son así, ambos son color gris y cola larga. Ambos son así. Bien. Entonces, para resolver esto, fíjense, para hacer el cruce, para saber cómo quedaría la descendencia entre ellos. Bien. Para hacer el cruce entre ellos, lo primero es hacer esto. Voy a escribirlo aquí. Acá el macho y acá la hembra. Bien. Esto es lo primero que se debe hacer. Toca hacer como una especie de propiedad distributiva. ¿Listo? Miren lo que pasa. Tenemos A mayúscula, A minúscula. Y luego B mayúscula, B minúscula. Lo primero que toca hacer es hacer esto. Sacar los genes que se van a cruzar. Las características que se van a cruzar de la siguiente forma. Este con este y este con este. Bien. Entonces me salen los siguientes genes. A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula. Fíjense. Estoy como que primero sacando los genes que se van a cruzar. Primero hay que sacar los genes que entran en juego. Bien. Fíjense, uno del lado de la A y uno de la B. Bien. Ahora lo mismo, pero con el otro. ¿Sí? Con la otra A. Fíjense que es como hacer una especie de propiedad distributiva, ¿sí? Como en matemáticas. Entonces, fíjense, A minúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula. Esos son los genes. Bien. Esos son los genes. Bien. Claro, esto es lo que se necesita para hacer el cuadro. Antes de hacer ese cuadro, hay que hacer esto para
pues saber cómo es que se van a cruzar, porque fíjense que aquí tenemos dos características. Bien, aquí tenemos dos características que se van a cruzar al mismo tiempo. Entonces, cuando hay una sola, pues ahí solamente toca hacer el cuadrito normal. Pero cuando tenemos varias características, sí toca hacer esta distribución en los genes. Bien. Entonces, bueno, ya con eso se hace el cuadrito. Bien, se hace el cuadrito de Punnett. Bien. Entonces, de ese lado, esos son los de la madre o del padre. Porque sí, ambos son iguales. Fíjense que como el macho y la hembra son iguales, según la pregunta son iguales, entonces ambos van a tener los mismos genes. Ambos van a tener los mismos genes. Entonces, ellos son los del padre, los de la madre, pues exactamente igual. ¿Sí? Los mismos. A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B. ¿Sí? Lo mismo, porque son iguales. ¿Sí? Son iguales. ¿Vale? Entonces, fíjense, ahí sí está hecho el cuadro. Para hacer este cuadro, primero toca hacer esta distribución de los genes para que pues se haga más fácil. Bien. Esa vaina nunca me la explicaron en el colegio. Sí, fíjense, esto de las leyes de Mendel, esto es genética, esto lo preguntan, lo suelen preguntar. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora, lo único que toca hacer ya cuando uno tiene los genes solamente es hacer como las intercepciones. Bien. Por ejemplo, el primero sería A mayúscula, A mayúscula, B mayúscula, B mayúscula. Fíjense, solamente unirlos. Solamente unirlos. Eso es lo único que toca hacer ya. ¿Sí? Solamente unirlos. El siguiente sería A mayúscula, B mayúscula, B minúscula. Fíjense, solamente unirlos. ¿Sí? El de la madre con el del padre. Y ya. ¿Sí? Así se hacen todos. ¿Sí? A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Miren, solamente haciendo como las intercepciones. ¿Ok? Y el último de esta línea sería A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Fíjense, solamente hacer las intercepciones. Eso es, así es como se hacen los cruces aquí en genética. Bien. Vale. ¿Eso se hace en un minuto o hay una forma ilegal? Pues sí, porque fíjense. ¿Vale? Esto pues se llena rapidito, pero miren lo que pasa. Leyendo un poco para que se haga más rápido. La pregunta dice, la descendencia debe ser de color café y cola corta. Bien. Entonces, para que sea color café, fíjense, tienen que ser las dos, deben ser minúsculas. Y para que sea corta, la única forma de que sea corta es que ambas sean minúsculas. Bien. Entonces, miren lo que pasa. ¿Sí? Miren lo que pasa. Miren entonces que si yo tengo una letra mayúscula, ya no se puede. Bien, ya no va a salir color café y corta. Necesito que ambas sean minúsculas. Entonces, este no me sirve, esta tampoco y esta tampoco, porque fíjense que tienen letras mayúsculas. Este tampoco me sirve, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco, 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 tampoco. El único que me sirve es, el único cruce que solamente tiene minúsculas es este. ¿Sí? A minúscula, minúscula, B minúscula, B minúscula. ¿Sí? Ese es el único que me sirve para esta pregunta. ¿Sí? Que es color café y cola corta. Fíjense, no era necesidad solamente saber de que se necesita solamente ambas sean minúsculas. Bien. Entonces, sí, fíjense. Entonces, miren que aquí tengo de 16 opciones, solamente me sirve uno, o sea, 1 entre 16. ¿Ven? 1 de 16. ¿Vale? Y eso, pues, eso da 0.625. Y se multiplica por 100 para que quede porcentaje. ¿Ok? Bueno, sí, 0,0. 0,0. Bien. Entonces ya convertido a porcentaje sí da 6.25. O el porcentaje más bajo, bien.
O el más bajito, sí. O el más bajito. Por eso era la D. Entonces, fíjense que lo más importante era saber esto, saber cómo se sacan esos genes, el del macho y de la hembra, antes de hacer el cruce. Ya hacer el cruce es solamente hacer la intercepción. Hacer la intercepción. Bien. Perfecto. Hagamos otra que también era de también era de hacer cruces. A ver, ¿esta cuál era? Ok. Bueno. Miren. Miren esta. Ok. Dice, en un experimento en el que algunas aves fueron apareadas, absolutamente todos los polluelos fueron genotipos G, G mayúscula, G minúscula, C mayúscula, C minúscula. ¿Vale? O sea, todos los polluelos, toda la descendencia, o sea, haciendo el cruce, todos fueron de esa forma. ¿Vale? Representando un pico grande y curvo. El genotipo de los padres es, fíjense que esta pregunta era lo contrario, ya te dan la descendencia que todos sean de esa forma. Entonces, ¿cómo serían los del padre? ¿Sí? ¿Cómo es el del padre? Pues sí, tocaba repasar un poquito esto, claro, tocaba repasar esto para poder hacerlo de forma ilegal, para poder jugar con los conceptos. ¿Sí? Entonces, bueno, para que todos sean de esa forma, fíjense que, miren lo que pasa en la C. G mayúscula, G mayúscula, C minúscula, C minúscula. Bien. Y el otro es, se va a cruzar con uno que sea ambas G minúscula. Bien. Entonces, fíjense, aquí como que uno ya con un poco de práctica y ya uno se da cuenta de que, miren, en esta todas son mayúsculas y aquí todas son minúsculas. Entonces, cuando se crucen van a ser heterocigotas. ¿Sí? Cuando se crucen, todas van a ser mayúscula y minúscula. Bien. Y lo mismo, fíjense que aquí las C son minúsculas y acá las C son mayúsculas. O sea, cuando yo los cruce, todas me van a quedar mayúscula y minúscula, porque es lo único que hay. ¿Sí? Todas van a ser así. ¿Qué es lo que dice la pregunta? Por eso era la C. ¿Ok? Por eso es que es la C. Sí, esto se llama, esta es la tercera ley de Mendel, ley de alelos independientes. ¿Ok? Entonces sí. Y fíjense, si quieren hacerlo un poco más largo, bueno, para confirmarlo. ¿Sí? También pues como para que practiquen cómo se hacen esos cruces. Bueno, la siguiente forma. Lo primero, lo que les contaba, hacer esa distribución de los genes. ¿Ok? Entonces quedaría este con este y este con este. ¿Sí? G mayúscula, C minúscula. G mayúscula, C minúscula. Bien. Y luego esos dos también. Sí, es como una distributiva. Que me va a quedar igual. G mayúscula, C minúscula. G mayúscula, C minúscula. ¿Okay? Esos vienen siendo los genes del primer progenitor. Esos son los del primer progenitor. Y luego, entonces, los del otro progenitor. Lo mismo. El primero. ¿Sí? Entonces quedaría G minúscula, C mayúscula, G minúscula, C mayúscula. Y se vuelve a hacer lo mismo con los otros. ¿Sí? Con la otra G. La primera G como que se multiplica por las Cs, por las otras características. Y lo mismo pasa con la otra G que hace falta. ¿Sí? G mayúscula, C mayúscula, G mayúscula, C minúscula. Entonces, miren que aquí quedan iguales. Todos quedan iguales, pues porque así están
los genes. Ya solamente queda colocarlos en el cuadrito y ya hacer los cruces que corresponden. ¿Vale? Entonces, quedaría algo como esto. ¿Sí? Todos son G minúscula, C mayúscula. ¿Sí? Ya esos son los que se ponen en el cuadrito. 2, 3, 4. Y ya, solamente hacer los cruces. G mayúscula, G minúscula y las C. Obviamente, las mayúsculas siempre se colocan de primero. Ahí como por orden, siempre se colocan de primero. Bien, y se van a dar cuenta de que todas queden igual. Todas quedan igual. G mayúscula, G minúscula, C mayúscula, C minúscula. ¿Sí? Todas van a quedar igual. ¿Sí? Por eso es que era la C. Sí, pero ya con un poquito más de práctica y uno se da cuenta, bueno, es como aquí están mayúsculas y allá minúsculas, cuando se crucen todas van a ser mayúscula y minúscula. Sí. Puedes decir las tres leyes, sí, en otra clase repasamos las tres. Esto es solamente como para que se acuerden de estos detalles. Sí, las dos primeras son las más sencillas. Sí, la más difícil es esta, la más difícil es la tercera, las tres primeras son un relajo, la verdad. Bien. ¿Y cuál más? Bueno, me hace falta una. Esta pregunta entonces. Miren lo que dice. En un laboratorio de química, si esto de separación de mezcla también es un tema seguro que va a aparecer en la prueba. Dice, en un laboratorio de química se intenta separar dos mezclas mediante una filtración. Okay. Técnica para separar sólidos no solubles de líquidos. Mira, ahí hasta te lo dice. Hasta aquí te dicen qué es lo que es la filtración, pero ustedes deben tener eso muy, muy claro. Esto es algo que es seguro en el ICFES. Bien. Una mezcla de agua y sal se filtra sobre un recipiente 1 y otra mezcla de agua y arena. Esto es sobre el recipiente 2, como se muestra a continuación. Bien. Después de realizar la filtración, se puede afirmarse que. Ok, bueno, miren lo que pasa. La filtración es para separar sólidos no solubles. Bien. No solubles quiere decir que pues no se disuelven. ¿Vale? No se disuelven. Es por eso que la primera mezcla de agua y sal, la sal sí es soluble. ¿Ok? La sal se disuelve. Eso es lo que significa que sea soluble, que se puede disolver. Entonces, cuando se haga la filtración, en el recipiente va a quedar agua más sal. Bien. ¿Por qué? Porque lo que no es soluble, eso es lo que se queda en el filtro. Bien. Pero lo que sí es soluble, eso no se puede separar con filtración al menos. ¿Sí? Los sólidos solubles, para eso se requiere otro método. Bien. Por ejemplo, la sal como si es soluble en agua, pues no se puede separar con filtración, va a quedar igual la mezcla. Bien. Pero en el caso del agua y la arena, fíjense que no es soluble. Entonces, como la arena no se disuelve, esa sí se va a poder separar. ¿Ok? Va a pasar el agua y la arena se va a quedar en el filtro. Porque la arena en este caso no es soluble. Bien. Y para eso es la filtración. Para separar sólidos no solubles. Si en el caso de que sean solubles, pues no se puede separar. Bien. No se pueden separar. Bien. No se pueden separar. Y bueno, y también fíjense por los dibujitos. Miren que en el recipiente del agua con sal solamente se ve, sí, o sea, no se ven partículas de sal. ¿Okay? No se ven partículas de sal. Eso es algo que me dice que está disuelto. Bien. Como no se ven partículas de sal, pues está disuelta en la sal. ¿Ok? Cuando una sustancia se disuelve, pues no se ve en el recipiente. ¿Vale? Pero en el caso del agua y la arena, fíjense que la arena sí se ve.
La arena sí se alcanza a ver ahí en el recipiente, entonces ahí con el dibujito también ayudaba. Bien. Entonces, si se alcanza a ver la arena, las partículas de arena, es porque no está disuelto. Bien. Entonces, en ese caso, sí se separa. Bien. Sí se separa. Bien. Entonces, por eso es que en la recipiente 1 contiene una mezcla de agua y sal, y 2, una sustancia pura. El agua es una sustancia pura. Bien. Era la B. Vale. Perfecto. Entonces, ese era el quiz sorpresa. Fíjense que son conceptos que no es que sea complicado, pues solamente que si uno no lo recuerda, sí se vuelve muy complejo si te lo preguntan. Así sea la pregunta más fácil, si tú no te acuerdas, ya ahí se embolata mucho la pregunta. Okay. Ahora tengo miedo de que salgan leyes de Mendel. Ok, bueno, tienes 2 meses para repasarlo. Tienes 2 meses para repasarlo. Bien. El error, el problema está cuando uno se da cuenta de esto faltando una semana para el IFE. Ya ahí no hay nada que hacer. Ya ahí no hay mucho que hacer. Pero si tienes 2 meses de ventaja, ya ganaste. ¿Vale? Si te diste cuenta de eso 2 semanas, 2 meses antes, ya ganaste. Bien. Perfecto. Ahora para repasar, ahora vamos a repasar inglés. Sí, fíjense, eso era solamente un repaso rápido que quería dar con ustedes, ya que se está acabando el mes, un repaso rápido sobre esos temitas. Y ahora, pues, vamos a repasar inglés. Okay. Un par de cosas de inglés. Para esto vamos a usar otro link de quizzes. Bien. Entonces, listo. Eso era todo. Bien. Ya les voy a pasar el link para que repasemos inglés en lo que queda de la clase. Listo, voy a cambiar esto. Y por cierto, ahí estaba, estaba ahí, vi a gente molesta con que, profe, pero hay gente que lo hizo varias veces y por eso están subiendo rápido, pero sí, no han aprendido bien, no han aprendido. Por eso les dije que no han aprendido bien. Lo que estaban molestos porque había gente que estaba subiendo, pero pues ya con las preguntas, ya habiéndolo hecho antes. Sí. Entonces, claro, no han aprendido bien porque yo siempre les digo que eso realmente no importa. Lo importante es que hayan aprendido algo nuevo, ¿ok? ¿Vale? Entonces, pues sí, que importa haber quedado de primero o haber quedado de segundo. Lo importante es haber aprendido algo nuevo, haberte dado cuenta de eso, haberte dado cuenta de que necesitas repasar las leyes de Mendel. Eso es mucho más importante que quedar de primero. Bien. Pues sí, relajados, por eso que les digo que todavía tienen cosas que aprender. Bien. Vale, repasemos inglés entonces. Fíjense que estas partes de inglés necesitan 2 cosas principalmente. Si quieren que les vaya bien estas partes de inglés, necesitan, primero, mucho vocabulario, ¿sí? Y segundo, pues, reglitas gramaticales. Con esas 2 cosas, algunas reglitas gramaticales, porque el IFES tampoco pregunta todas las reglas. No, el IFES pregunta como las reglas más importantes hasta B1. ¿Sí? El IFES pregunta es hasta, como máximo B2, pero las reglas que uno debe saber, si tú eres B1, ya te va bien. ¿Okay? Entonces, este va a ser el siguiente link para que hagamos este. Ya se lo voy a mandar. Bien. Se los voy a mandar ahí por el chat de Zoom. Bien. O bueno, y ahí está el código también. Pueden entrar por el código o con el link que les acabo de enviar. Okay.
pero me va a ir mal en inglés. Ok, entonces, fíjate, tienes que escucharme entonces, tienes que seguir esta recomendación muy importante. Mucho vocabulario y algunas reglitas gramaticales. Las reglitas gramaticales son, la verdad, lo más fácil de ganar. Lo más difícil es el vocabulario, ¿sí? Porque para ganar vocabulario se requiere de mucho tiempo repasando, de mucho tiempo leyendo y sí, eso es lo que siempre les digo. Si quieren que les vaya bien en IFES de inglés, la meta es aprender todas las palabras que puedan, en serio. Aprender todo el vocabulario que puedan de aquí a septiembre. Eso es lo que les va a salvar la prueba IFES de inglés. ¿Vale? Porque si tú sabes lo que te están diciendo, tú vas a saber cómo aplicar la regla gramatical. Así de simple. Si tú no sabes lo que te dicen, no vas a poder aplicar bien la regla. Por eso es que la regla gramatical no es tan, ¿sí? No es tan difícil como el vocabulario. Bien. Entonces, listo, de eso se van a dar cuenta ahora. Bien, de eso se van a dar cuenta ahora, de lo importante que es saber lo que dice, saber el vocabulario. Me terminé de leer un libro en inglés solo para mejorar el vocabulario, sí. Eso es lo que toca hacer, Mariana. Sí, eso es. No hay más forma de mejorar ese vocabulario. Es leer mucho en inglés. ¿Okay? Y pues ahí, mientras que uno va leyendo, uno va ganando eh, palabritas nuevas. Pero aquí está lo importante. Les voy a mostrar esto. Bueno, para los que son nuevos. ¿Sí? Esto ya se los había mostrado. Miren, aquí yo tengo algunos libros organizados por niveles. Bien. Entonces, fíjense que para los que están empezando, para los que son nivel bajo en inglés, se recomienda un libro que sea para niños. O sea, los libros para niños tienen vocabulario y estructuras simples, pero sirven mucho para empezar a ganar vocabulario, para aprender varios verbos en pasado y en presente. ¿Ok? Y a medida que uno va leyendo, pues uno va aumentando el vocabulario y uno va a ser capaz de leer cosas más complicadas. Bien. Entonces, esto se los voy a volver a mandar por el grupo de WhatsApp para los que quieran seguir esa recomendación. Bien. Lo que yo les aconsejo, si quieren ganar vocabulario, es ponerse a leer como locos. Bien. No hay, o sea, para mí no hay mejor opción que ponerse a leer. Ok. Sí. Recopilación de cuentos de Edgar Allan Poe. Uy, Mariana. Sí, muy bien. Sí, Edgar Allan Poe es bastante reconocido. Sí, tiene libros muy buenos. Sí, El gato negro. Sí, sí, es de terror. Edgar Allan Poe, muy pro. Entonces sí, fíjense, pueden optar por leer cuenticos o por leer libros así como los que yo tengo aquí, pero lo importante es que lean, en serio. Lo importante es que ya empiecen a leer en inglés porque es lo único que les va a mejorar ese vocabulario. ¿Ok? Bueno, lo que yo les aconsejo, para mí esto es lo único que, bueno, no lo único, pero sí lo más eficiente, ¿ok? Ahí me corrijo, no lo único, pero sí lo más eficiente para aprender vocabulario. Yo tengo uno que me robé del colegio. Ok, pues bueno, después lo devuelves. Pero sí, lean lo más que puedan de aquí a septiembre. Bien. ¿Hay algún sitio donde encontrarlos? No tienes en Drive. Yo se los mando, sí. Estos son los que yo he usado, ¿bien? Estos son los que yo he usado para aprender inglés y entonces yo se los mando, pero en internet ustedes solamente coloquen, sí, libros para niños en inglés. Así, literalmente. Libros para niños en inglés y son, pues, bien. Entonces, fíjense, 10 libros con los que leer en inglés para niños. Esos son los mejores para empezar. Si no tienen mucho vocabulario, estos son los mejores que hay. Y nada, pues empezar a descargar. ¿Ves? Ahí empiecen a descarguen todo eso y pues ahí, fíjense, Harry Potter. Ok, para los que les gusta Harry Potter, aquí hay uno. ¿Vale? Versión ilustrada del primer libro. Ok. Pero sí, léanlos en inglés. Bien, léanlos en inglés. Esa es mi recomendación. ¿Vale? Y van traduciendo, obviamente, y van traduciendo. Sí.
Bien. Perfecto. Entonces, empecemos. Dice entonces, de Dalai Lama. ¿Sí? El Dalai Lama. ¿Sí? Esto es como que un nombre propio, el Dalai Lama. Bien. Dice, the Dalai Lama was born July 6th. Vale. El Dalai Lama nació. ¿Viste? Was born significa nació. Bien. Fíjense que aquí sería, este es el ejemplo, pero siempre leanlo, ¿ok? Siempre lean el ejemplo. Nació en julio 6 de 1935, ¿ok? Cuando la fecha es exacta, cuando te dicen el mes, día y año, se coloca on. Bien, esa es una reglita gramatical. Cuando te dan la fecha completa, mes, día y año, se usa on. ¿Ok? Sí, cuando solamente te dicen el mes o cuando solamente te dicen el año, se usa in. Bien, solamente cuando te dicen mes o el año. Bien, el on se usa cuando te dan mes, día y año. Fíjense, para la fecha más precisa, más exacta. Y el at se usa para horas. Esa es la diferencia, fíjense, aquí solamente aprenderse la reglita gramatical. Esa es la reglita gramatical. Bien. Vale. El código del quizzes, ok, bueno, ese es el código es 56010171. Bien. Vale. Entonces sí, eso es como, ese es el ejemplo, pero siempre lean, ¿ok? Siempre lean el ejemplo, porque a veces mucha gente se pone a responder el ejemplo, pero pues esa no hay que marcarla, entonces cuando se dan cuenta tienen todas las respuestas corridas. Bien. Perfecto. Entonces, was born on julio 6 de 1935 en el Tíbet. Vale. Dice, rayita, nombre real es Tenzin Gyatso. ¿Vale? Entonces, para responder esto bien, chicos, solamente tienen que leer lo que dice antes y después de la rayita. Por eso que se necesita tanto vocabulario aquí. Si tú no sabes lo que dice antes y después de la rayita, se te va a complicar demasiado. ¿Bien? Se va a complicar demasiado. Entonces, yo les estoy traduciendo. Bien, dice. Real nombre es Tenzin Gyatso. Entonces, la A es his, your, mine. Vale, entonces his es su, pero hablando de él. Your es tú. Y me es mío. Es mi. ¿Ok? Eso es. Entonces, ustedes lo intentan. A ver cómo les va. ¿Cuál sería entonces aquí la primera? ¿Cuánto tiempo hay? Hay mucho tiempo. Se me olvidó bajarle el tiempo. Está haciendo todo. Ok. Entonces, listo. Fíjense. Esa es. Esa es la primera. La primera respuesta, claro, es la A. Bien. His. His. Porque dice, como estamos hablando de él, entonces sería, su nombre real es Tenzin Gyatso. Aquí no estamos hablando de tu nombre real, tampoco estamos hablando de mi nombre real, estamos hablando del nombre real de él. Entonces se usa his. Fíjense, así es. ¿Vale? Eso es todo. Entonces fíjense que
Después de que tú sepas lo que dice antes y después de esa rayita, ya. Lo demás es muy trivial. ¿Ok? Entonces, bueno, sigamos leyendo. Dice, él es gobernador de el Tíbet budista, ¿sí? De los budistas del Tíbet, ¿vale? Luego dice, él, rayita, en India y miles de seguidores visitan allá, ahí. Ok. Entonces dice, él en India y miles de seguidores visitan ahí. Ok, entonces, adelante. ¿Cuál es la 12? Bien, usted responde por quizzes. Yo les voy a tomar acá el tiempo, ¿sí? Porque allá tienen demasiado. Entonces, adelante. 3, 2, 1. Sí, 1 minuto para esa. Dice, obviamente que es la D. Sí, obvio. Ok, listo. Voy a ver cuál marcaron. Vale, uy, algunos la B. Ok, vale. Entonces dice, él, la A dice, él viviendo, no. Él viviendo, no. ¿Sí? Quedaría entre la B y la C, pero fíjense, los que marcaron la B se los olvidó una regla muy, pero muy importante en inglés, ¿vale? Que es cuando estamos hablando en tercera persona y en presente, al verbo se le agrega una S al final. Es una reglita muy fundamental. Fíjense que esto es muy importante es una reglita que preguntan, ¿vale? Entonces es, él vive en India, entonces, lives, porque estamos hablando en tercera persona. Tercera persona es she, he y el it. Eso es tercera persona. Siempre que estemos en tercera persona y en presente, al verbo se le agrega una S. ¿Okay? Es por eso que la B no es. Gramaticalmente está mal. ¿Ok? Entonces, miren que las reglas gramaticales son solamente eso, son reglitas, cositas que hay que saber. Eso es todo, eso es lo más sencillo de ganar en inglés. Vale. Entonces, bueno, dice, él vive en India y miles de seguidores visitan, rayita, ahí. Vale. Siguiente pregunta entonces. De nuevo, tienen ahí 1 minuto para marcar la siguiente, que es la 13. Bien, yo les cojo acá 1 minuto. Sí, las 12 más 1, sí. Les quedan 30 segundos.
Ok, entonces, algunos marcaron la A. Vale. Pero miren, es algo muy importante en inglés es de quién se está hablando. Ok, eso es siempre demasiado importante porque es lo que da el contexto, es la base del contexto en inglés. Por eso es que en inglés es obligatorio, bueno, al menos en inglés formal, que siempre se diga el pronombre. Porque en inglés siempre hay que saber si estamos hablando de él, de ella, de ustedes, de nosotros, de ellos, de ti o de mí. En inglés eso es fundamental. Entonces, miren, por la A dice, la A es them. Them, eso es a ellos, ¿vale? Her es a ella y him es a él, ¿vale? Entonces, miren que aquí es muy importante si estamos hablando de él, de ella o de él o de ellos, ¿vale? Entonces, como aquí estamos hablando de él, estamos hablando del Dalai Lama, fíjense, he, estamos hablando de él, entonces sería muchos visitantes, muchos seguidores van a visitarlo a él, ¿sí? Visit him, así de simple, chicos. Fíjense que en inglés es muy importante eh, siempre siempre saber de quién estamos hablando. Si estamos hablando de él, de ella, de ustedes, de nosotros. Porque de ahí es que se desprenden muchas reglas gramaticales. Solamente el pronombre, ¿sí? Solamente el pronombre se derivan muchas reglas gramaticales. Bien, siguiente, dice. Tenzin se convirtió en el Dalai Lama, rayita. Él tenía solo 2 años de edad. Bien. Te repito, Tenzin se convirtió en el Dalai Lama, rayita. Él tenía solo 2 años de edad. Ok, bien. Entonces inténtenlo. La 14. Unless, when, o until. Siguiente, pues. Hay un minutico para que lo intenten, marquen ahí y yo les digo cuál es. Ok, entonces fíjense aquí, unless es a menos que. ¿Sí? A menos que. When es cuando. ¿Sí? Unless es cuando. Y el until es, until es hasta. Bien. Hasta. Ok. Entonces, unless a menos que. Entonces aquí como estamos hablando de un espacio del tiempo, ok, lo más acertado es la B, ¿sí? La B, when. Para que diga, se convirtió en el Dalai Lama cuando, when, él tenía solo 2 años, ¿vale? Entonces, fíjense, es por contexto, por mero contexto. Como que estamos hablando de un espacio del tiempo, pues sí, lo más apropiado es el when.
Ok. Así. Pero fíjense, si uno no sabe lo que dice antes y después, uno no sabe si estamos hablando de un espacio de tiempo o si estamos hablando de una contradicción o de una afirmación, no sabemos. Por eso que sí, si quieren ir salir bien, hay que saber demasiado vocabulario, sobre todo para estas partes. Bien. Luego dice, él se convirtió en gobernador de la región tibetiana en noviembre de 1950. Fíjense, aquí sí se usa in, pero que aquí me están diciendo el mes y el año. Falta el día. Si me dijeran el día, ahí sí sería con on. Bien, pero cuando te dan el mes y el año, con in. El on ya es un poquito más preciso, que te dicen el día, el mes y el año. Bien. At the age of, a la edad de 15 años. Su primer trabajo, el primer trabajo de este hombre fue salvar el Tíbet, rayita, personas chinas. Vale, entonces from, for, to. Bien. Salvar el Tíbet, rayita, personas chinas. Adelante, inténtenlo. Y luego, pues yo les digo, 1 minuto para que lo intenten. Ok. Entonces, fíjense. Aquí la mayoría. Uy. Vale, aquí sí, mira, aquí sí se confundieron bastante. Pero bueno, dice, el primer trabajo de este man fue, de este hombre fue salvar al Tíbet de las personas chinas, de las personas de China. ¿Sí? Aquí de es from. ¿Okay? From. Salvarlas de las personas de China. ¿Sí? En este caso, for es para. For es para. Y to también es para. Entonces aquí la única que cae es for. From. ¿Okay? Salvarlos para la gente china. No, si se supone que es un gobernante, pues te voy a
Sí, uno dice, te voy a salvar de, no te voy a salvar para. ¿Sí? A menos que quisieras decir, te voy a salvar para que seas libre. Ahí sí sería for o to. Entonces, miren que es por el mero contexto. Bien. Te voy a salvar de alguien. En este caso, de las personas, de los chinos. Ok. Bien. Luego dice, él intentó por 9 años, coma, rayita, luego él tuvo que escapar de la India. Vale, entonces, or, but, or so. Un minuto para que lo intente. La 16. Sí, tienen que tener muy en cuenta el contexto. Eso es lo que va a determinar cuál es la que va en la rayita. Ok, entonces, dice, por 9 años se lo intentó, pero luego él tuvo que escapar de la India. ¿Vale? Entonces, fíjense que en este contexto, but era pues la más apropiada. ¿Listo? Él lo intentó, pero le tocó escapar de la India. Fíjense que están ahí un contraste. Lo intentó, pero bien, tuvo que irse, tuvo que escapar. Están ahí haciendo ese contraste, algo bueno y luego algo malo, por decirlo de esa forma. Entonces, claro, que but significa pero. ¿Listo? Pero. Bien. Bien. But, luego él tuvo que escapar de la India. Luego dice, él ha viajado hacia el este de Europa y las Américas. Rayita, miles de personas le han ofrecido al Dalai Lama una calurosa bienvenida. ¿Sí? Warm. Warm es como una cálida bienvenida. ¿Sí? Una cálida bienvenida. Bien. Entonces, dice, who, which, where. Sí, estas palabritas son muy importantes. Who es de quién. ¿Ok? ¿Quién o quiénes? Which es el cual. Bien, o los cuales. Y where es dónde. Bien, where es dónde. Son palabritas muy, muy importantes ahí. Entonces, dependiendo de lo que estén diciendo, se usa uno y la otra. Entonces, adelante. Un minuto más. Sí, esto es súper sencillo, chicos. La verdad es que, miren que estas partes que se supone que son las más complicadas, solamente se limitan a esto. Solamente se limitan a tener el vocabulario y saberte la reglita gramatical en el caso de que lo requiera. Y ya, ¿vale?
Sí, esto es, por eso es que a mí no, por eso es que yo casi no enseño inglés, por eso es que casi yo no enseño inglés, sino al final de mes, sí, doy alguna que otra palabrita así de inglés como esto, porque sí, es que la verdad me parece muy aburrido, porque solamente es eso, la verdad solamente es eso, traducir bien y saberte alguna que otra regla gramatical. Fíjense que ni siquiera son todas las reglas, son alguna que otra, ¿bien? Alguna que otra y siempre son las mismas. Entonces, por eso es que estudiar inglés, bueno, enseñar inglés siempre me parece un poquito aburrido. Porque sí, solamente es eso, no es más nada. ¿Vale? En este caso es un where, porque estamos hablando de lugares. Bien. Estamos hablando de lugares, estamos hablando, fíjense, de que viajó al este de Europa y las Américas, en donde miles de personas le han ofrecido una cálida bienvenida. Eso es todo. Bien. Estamos hablando de lugares, bueno, es where. Ok. Porque estamos hablando de lugares. Si estuviéramos hablando de personas, ahí sí sería who. Si estuviéramos hablando de las personas. Ok. Pero como estamos hablando de los lugares, pues ya. Bien. Claro, como ya sabe. No, es que esto, es que en serio, o sea, Lucas, o sea, se limita a eso, se limita a eso. ¿Quieres mejorar tu inglés de aquí a septiembre? Ponte a leer como loco, ¿bien? Ponte a leer como máquina, todos los días. Eso sí eso es lo difícil, ¿vale? Lo realmente difícil es eso, hacerlo todos los días, porque eso sí es, ¿vale? Eso sí es lo realmente complicado, hacer esto todos los días. Tener esa fuerza de voluntad de estudiar, de leer en inglés todos los días, eso sí es complicado. Pero fíjense, no es difícil per se, ¿vale? Difícil, dificultad per se no es. Es solamente que toca tener un hábito. Por eso es que hacemos Kahoot todos los días. Para eso son los Kahoot todos los días, porque esa es la única forma de mejorar en inglés. Ok. Y bueno, por último dice, él ha ayudado, él ha ayudado a tomar amor, ¿sí? Rayita, el mundo y ha ganado muchos premios, ¿vale? Muchos, muchos premios. Ok. Entonces, bueno, around, alrededor, outside es afuera y within es dentro de, ¿vale? Within significa dentro de. Entonces, adelante, la última de ese texto. Sí, hasta Kevin se fue de lo aburrido. Kevin se fue de lo aburrido que estaba. Porque sí, esto la verdad es que es muy, es muy trivial cuando yo no tiene el vocabulario, ¿sí? Cuando yo no tiene el vocabulario, esto se vuelve muy trivial. El within es dentro de, es una preposición, ¿sí? Es una preposición dentro de algo, ¿sí? Dentro de algo. ¿Sí? Es como inside, muy parecido al inside. ¿Ok? Solamente que el inside es un adverbio. Vale. ¿Listo? Y por ejemplo, el inside es un adverbio. Entonces, inside viene siendo adentro. Bien. Inside es adentro. Y within es dentro de. Entonces, sí, una es una preposición y el otro es un adverbio. ¿Sí? Vale. Y también significa en el interior, sí, ese es otro,
otro contexto en el que se puede usar el within en el interior. ¿Vale? Por ejemplo, su belleza viene del interior. Sí. Her beauty comes from within. También he visto que se usa. Ok, entonces claro, aquí dice entonces, él ha ayudado a tomar el amor, ¿sí? Take love, tomar amor alrededor del mundo, ¿sí? Ha ayudado como a tomar amor alrededor del mundo y ha ganado muchos premios, ¿ok? Sí, la filosofía del amor, así mismo, ¿ok? En fin. Entonces, listo, eso es todo, ¿vale? Por eso es que me preguntan, profe, ¿por qué no, porque esto no explica más completar textos, no enseña a completar textos? Porque es que es muy trivial, ¿ok? Es muy trivial, lo único que hay que hacer es, por eso que yo me centro más en que ustedes aprenden vocabulario con los Kahoots todos los días, porque eso realmente es lo que los va a salvar, aprender el mayor vocabulario que se pueda. Eso es lo que yo les recomiendo si quieren salir bien en inglés. Si necesitan mejorar el inglés, a ponerse a leer como locos. ¿Sí? A ponerse a leer como locos. ¿Okay? Entonces, listo, yo les voy a pasar estos libros que yo tengo. Entonces, si son muy principiantes, pues les recomiendo este de Robinson Crusoe. ¿Ven? Robinson Crusoe para niños. Es un libro muy sencillito. Y ahí van aprendiendo palabritas. Sin sentirse muy mal, sin sentirse muy agobiados porque no entienden nada. ¿Ok? Si tienen un poquito más de nivel, bueno, les recomiendo el de Frankenstein. ¿Sí? Estos son libros que yo me leo, los que yo me leí para aprender inglés. Frankenstein, entonces. Este también es para principiantes, pero que están un poco más avanzados, entonces. Tiene un poquito más de estructura y otras palabras un poco más complejas, pero sigue siendo principiante. Bien, y aquí está intermedio, bien, y para intermedio avanzado. Bien, intermedio y intermedio avanzado. Okay. Eso es todo. En TikTok hay señoras que leen cuentos para niños en inglés y en español. Sí, eso sirve demasiado. Claro, eso sirve demasiado. Sí. Entonces, listo. Eso es lo único que necesitan para